Bien, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Urantia Toronto en español. Hoy día, 3 de diciembre del 2025, damos inicio a nuestra sesión número 186 de lectura y estudio del libro de Urantia. Hoy empezamos un nuevo documento, el documento 106, sobre los niveles de la realidad. Es un documento profundo, bastante interesante. Vamos a tratar de desmenuzarlo, de hacerlo más comprensible, de hacerlo, eh, bueno, más inteligible por nosotros, hasta donde podamos. Bien, es un documento largo, tiene 150 párrafos. No creo que lo terminemos en la sesión de hoy. Vamos a ver si llegamos hasta la sección 5, incluyendo la sección 5. Son 9 secciones que tiene este documento. Y bueno, nos encomendamos al Padre y a nuestros ángeles para que nos ayuden en la comprensión y el discernimiento. Bien, este documento 106 empieza en la página 1162 del libro impreso. Bueno, entonces Ketty nos va a ofrecer la oración hoy. Adelante, Ketty. Amado Padre Celestial, gracias por permitirnos estar reunidos nuevamente en torno a esta divina revelación y por recibir tus bendiciones. Permítenos, Padre, ser como tú al expresar lo más bello, bueno y verdadero de nuestros corazones, porque sabemos que tú vives en nosotros y porque necesitamos llegar a nuestros hermanos, a esos que viven en la desesperación y el miedo, a nuestros hermanos necesitados de tu amor e inspiración. Ayúdanos a ser un verdadero ejemplo vivo de tu presencia. Te lo pedimos en nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, Ketty. Muy bien, vamos a compartir el libro. Le damos la bienvenida a Octavio que acaba de conectarse. Bienvenido, Octavio. Ujú. Gracias, buenas tardes, gusto en saludarlos. Ok. A ver, me dicen si se ve bien en el tamaño adecuado. Creo que Un podemos poquito más agrandar. grande, Sí, sí, Pepe. sí, claro. A ver, ¿qué tal ahí? De Ahí está 10. genial. Para mí, no sé los hermanos. ¿Sí? Ok, ¿se puede leer, Ketty? ¿Bien? Oh, perfecto. Sí. Ok. Entonces, eh, Sería bueno, el empieza orden. tú con el primer párrafo. Ya, bien. Em, Documento 106. Los niveles de realidad en el universo. No es suficiente que el mortal ascendente tenga alguna noción sobre las relaciones de la deidad con la génesis y las manifestaciones de la realidad cósmica. También debería comprender algo de las relaciones que existen entre él mismo y los numerosos niveles de realidad existencial y experiencial, de realidad potencial y actual. Sigue, por favor. Pero Se- se corrió, Pepe. Seguiré cuando bajes la pantalla. Oh, perdón. Ya, Si quieres, puedes bajar un poco más, ¿ah? O sea, mejor dicho, subir la pantalla. Ya, ahí Ya. estamos. sí. Bien, la orientación terrestre del hombre, su visión interior cósmica y la dirección de su conducta espiritual se elevan con una comprensión mejor de las realidades del universo y sus técnicas de interasociación, integración y unificación. Sigue. El gran universo del presente y el universo maestro emergente están formados por muchas formas y fases de la realidad que existen a su vez en varios niveles de actividad funcional. Estos niveles existentes y latentes, ya mencionados en estos documentos, se agrupan ahora por conveniencia conceptual en las categorías siguientes. Muy bien. Un poco, por A ver. favor. Sí, ahí nomás. Ahí Hito. nomás. Vamos a dejarlo acá en esta linda imagen de
el universo bonito. maestro de la Urantia Enciclopedia. Vamos a darle también la bienvenida a Oli, que acaba de conectarse. Oli, bienvenida. Hola, Que- hola, buenas tardes. Me Hola. atrasé un poquito. Hola, Hola, ¿cómo estás? hola, hola, Eli. Ketty, No, estás Ketty, perfecta. Rita, Octavio y Mario. Gracias. Ok, bien. Los niveles de la realidad del universo. La introducción de este documento es más o menos larga, es más o menos extensa y abarca varias cosas. Bien, aquí el revelador considera que es igualmente importante conocer las relaciones de la deidad con el origen de la realidad cósmica y nosotros mismos con los diferentes niveles de esa realidad cósmica. Bien, en el documento anterior estudiamos lo existencial y lo experiencial, es decir, lo que ya existe perfecto desde siempre y lo que se crea para que evolucione hacia la perfección en muchas, muchas etapas durante mucho, mucho, mucho tiempo. Hemos estudiado también los potenciales y los actuales, lo que puede hacerse realidad y lo que ya es una realidad en el universo. Este revelador considera que elevaremos nuestra visión interior cósmica y orientaremos nuestra conducta espiritual si comprendemos mejor las realidades del universo y sus técnicas de integración, interasociación y unificación. ¿Mm? Traten de retener estos términos porque se van a repetir más adelante. Bien, existen muchas formas, nos dice, y muchas fases de la realidad que funcionan en diferentes niveles, por lo cual eh, este revelador, un Melquisedec para variar, de este documento y de otros que ya hemos leído, han convenido en explicarnos las siguientes categorías de la realidad existencial. Bien, Rita, léenos aquí, después vamos a volver a este esquema, a este esquemita del universo maestro. Pero sigue Bien. con los dos siguientes. 1. Finitos incompletos. Este es el estatus presente de las criaturas ascendentes del gran universo, el estatus presente de los mortales de Urantia. Este nivel abarca la existencia de las criaturas desde los humanos planetarios hasta los que han logrado el destino, sin incluirlos. Corresponde a los universos desde sus primeros inicios físicos hasta su asentamiento en luz y vida, sin incluirlo. Este nivel constituye la periferia presente de la actividad creativa en el tiempo y el espacio. Dicha periferia parece desplazarse desde el paraíso hacia afuera, porque al término de la presente edad del universo, cuando el gran universo alcance el estado de luz y vida, se desarrollará también seguramente algún orden nuevo de crecimiento en el primer nivel del espacio exterior. Ok, ok, ok. Bueno, esto es el gran universo y acá tenemos el universo maestro. Bien, al centro está la isla eterna del paraíso, que lo ven acá como un puntito. Por fuera de la isla eterna hay tres circuitos de las esferas sagradas, del Padre, del Hijo y del Espíritu, siete en cada circuito. Después vienen los siete anillos de Abona, ¿ok? Y ahí termina la creación central, que también se le llama sistema paraíso Abona. Esto está en la eternidad. Bien, por fuera del sistema paraíso Abona viene este circuito que corresponde al circuito de los siete superuniversos, ¿ok? La realidad finita. Y como es otra dimensión, una dimensión en donde hay tiempo y espacio, una dimensión finita, en Abona también hay tiempo y espacio, pero no como
en los superuniversos, en Abona hay una realidad absoluta. O sea, es un tiempo y espacio trascendido. Y en el paraíso no hay ni tiempo ni espacio, como recordarán. Ahí este, es otra realidad, la realidad existencial o la realidad absoluta, la infinidad. Bien, entonces para compensar esta diferencia entre lo eh, eterno y lo finito, existen estos dos cinturones que se llaman cinturones de gravedad o cuerpos oscuros de gravedad. Este es el más alto, el más grande, el externo, y el exterior. Y por dentro hay uno de forma tubular que no se nota bien acá. Bien, ok. Por fuera de los siete superuniversos hay nuevamente una realidad absoluta, que es la que está conformada por los cuatro anillos o cuatro niveles del espacio exterior. Aquí están. Bien. Y todo esto es lo que constituye la creación actual, el llamado universo maestro. ¿Ok? ¿Qué hay más allá del universo maestro? El infinito o el absoluto no cualificado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no hay nada? No, puede haber mucho más. Y esto es solo el principio, como vamos a ver al final de este documento, que aquí se inició todo, pero el universo tiene un potencial de crecimiento ilimitado. Sí, Ketita. Ya, mira, creo que los superuniversos, a los superuniversos, a este gráfico le corresponde el primer círculo después de los cinturones de gravedad exterior, ¿ya? Y después tienes otros cuatro, uno, Uno, dos, dos, tres, tres y cuatro cuatro. círculos que correspondería, creo que es gráficamente, a los anillos exteriores, Pepito. Me Sí, parece que es así. O sea, no han puesto todos los demás superuniversos, ¿no es cierto? Pero el primer anillo después del cinturón de gravedad exterior creo que corresponde al circuito donde estamos nosotros. sí. Bueno, ¿Ya? creo que lo dije bien o no. Bien, Ya no importa. estas dos pequeñas galaxias son una muestra de los siete superuniversos que giran en este primer circuito después de los cuerpos oscuros de gravedad, ¿ok? Esa es la dimensión finita, la realidad espacio-tiempo o realidad finita donde estamos nosotros. Y ya otra preguntita, mira, tú dices que está bien, no, en el paraíso no existe ni tiempo ni espacio. Ya, Porque es no una sé. realidad absoluta. Sí, esto, solo mi pregunta es esta. Yo puedo entender perfectamente que no exista tiempo, ¿ya? La eternidad, la entiendo perfectamente, pero cuando se refiere al espacio, la falta, que no hay espacio, no sé, no entiendo ese concepto. No Ujú, sé, tal vez en el futuro se puede explicar. No, no digo que lo expliques ahora, pero ujú. digo, me queda eso, no entiendo, no entiendo a qué se refiere cuando no existe el espacio. De repente es un espacio material, no tengo la menor idea. Eso era todo. eh, no existe el espacio tal como lo definimos aquí, o sea, un espacio en donde hay astros ocupándolo y deformándolo, o sea, es otro concepto de espacio, pero es obvio que las cosas están ahí, no están formando, ¿no? una masa compacta, ¿no? No, claro. Es obvio que no. Bien, más adelante vamos a volver sobre eso. Solamente les estaba repasando el universo maestro. Acá vemos un poquito más claro y acá sí están graficados los siete superuniversos. Esto sería el gran universo. El gran universo está conformado por el universo central, o sea, el sistema Paraíso-Abona, y los siete superuniversos. ¿Ok? Bien. Y acá esta gráfica nos muestra lo que son los niveles de realidad, ¿no? En el paraíso, la realidad, el nivel de realidad es absoluta, ¿ok? Después vienen estos tres circuitos de eh, las esferas sagradas que les decía, ¿no?
Bien, recuerden que el tiempo y el espacio se originan del paraíso, ¿no? El tiempo del paraíso superior, un poquito por encima, ¿no? De la superficie del paraíso y un poquito por debajo de la superficie se origina el espacio. El espacio que se extiende por Abona y por los 7 superuniversos y después por los 4 cinturones exteriores, ¿ok? Bien, entonces esto es eh, una realidad absónita o absonita, como quieren llamarlo, de los habitantes de Abona. Y nosotros que estamos en el espacio-tiempo somos los seres finitos. Más allá de los 7 superuniversos empieza el primer cinturón del espacio exterior, también en un nivel absonito. Por eso dicen que lo absonito precede y deviene posterior a lo finito. Bueno, a ver, vamos a explicar un poquito lo que hemos leído acá del primer nivel que se llama el nivel finito incompleto. ¿Ok? Entonces, acá el Melquisedec nos ha dicho que existen muchas formas y fases de la realidad que funcionan en diferentes niveles, por lo cual han convenido en explicarnos estas categorías de la realidad experiencial. Miren, todo esto que se va a explicar es de la realidad experiencial. O sea, no vamos a hablar, o vamos a hablar muy poco de lo que es Abona y de lo que es el paraíso, menos. Bien, entonces, en cuanto a finitos incompletos, que sería nuestra realidad, ¿no? La de los mortales de Urantia y de otros muchos mundos con criaturas ascendentes como nosotros, ¿no? Pero solo en fase de crecimiento evolutivo, o sea, no incluye los que ya llegaron al paraíso, o sea, dice los que han logrado su destino. Supongo que el destino es el paraíso y el cuerpo de la finalidad. Bien, esta categoría también incluye la evolución de los universos, o sea, no solamente evolucionan las criaturas en las realidades estas que vamos a estudiar, sino también evolucionan los universos. ¿Mm? Bien, am, a ver, y los universos evolucionan desde su formación como planetas habitables, ¿ok? Y su desarrollo planetario hasta llegar a las puertas de su estado último y final de luz y vida, sin incluir los que ya llegaron a luz y vida. Eso también nos aclaran muy bien, porque por eso se llama finitos incompletos. Ujú. Ok, entonces se trata pues de todo el ámbito de lo finito, de la realidad espacio-tiempo, de todo lo creado en el espacio que sigue a los cuerpos oscuros de gravedad hasta lo más externo o periférico de los 7 superuniversos. ¿Ok? Lo más externo o periférico eh, es una zona semiquiescente, dicen así, lo describen así, que no se para del primer cinturón del espacio exterior que vemos aquí. Estas bolitas medias naranjas, antes de las amarillas, sería el primer nivel del espacio exterior. ¿Ok? Bien, entonces, y decimos externo y periférico porque partimos del centro, que es el paraíso, ¿ok? Y nos vamos así alejando. Por eso dicen ir al paraíso es ir hacia adentro o hacia el centro, ¿verdad? Bien, ¿qué más dice? Entonces, esta realidad espacio-tiempo en la cual vivimos corresponde a la segunda era universal. Recuerden eso, ya lo habíamos dicho en el documento anterior. La primera era universal, la era uno sería la de Abona, ¿verdad? Que se constituye o que se trae a la existencia justo en el momento en que se integra esta Trinidad, ¿ok? Entonces Abona sería la era uno. Los 7 superuniversos son la segunda era universal, que va a terminar cuando todos los universos y sus habitantes lleguen al estado de luz y vida. Y en ese mismo instante que se llegue a la luz y vida, se va a constituir el Dios de la realidad finita, que es el Supremo. ¿Ok?
El Supremo va a integrar su personalidad con las experiencias de todos los seres que han evolucionado en esa realidad finita, en esa primera realidad, y que se constituye en lo que se llama el Todopoderoso Supremo. Viene la síntesis poder-personalidad. Ya hemos hablado de eso y vamos a volver a hablar varias veces en este documento sobre esa síntesis. Ok. Bueno, ¿qué más habría que decir aquí? Ah, ya. Entonces, una vez que termine nuestra era universal, concluida, se desarrollará un orden nuevo de crecimiento en el primer anillo del espacio exterior. Ahora vamos a ver qué viene después. Le tocaría a Mario. Adelante, Mario. El Sí, 106.1, ¿no lo finitos, leyeron ahí? perdón. Finitos completos, o finitos máximos. Finitos máximos. Este es el estatus presente de todas las criaturas experienciales que han alcanzado el destino, tal como es revelado este destino dentro del ámbito de la presente edad del universo. También los universos pueden alcanzar el máximo de su estatus, tanto físico como espiritual, pero el término máximo es en sí mismo un término relativo. Máximo respecto a qué? Aquello que es máximo y aparentemente final en la presente edad del universo podría no ser más que un comienzo real para las edades por venir. Algunas fases de Abona parecen estar en el orden máximo. Perfecto. Entonces, finitos máximos es la categoría de las criaturas que han alcanzado ya su destino final, ¿no? O máximo, que sería llegar al cuerpo de la finalización, como les decía. Y aquí se incluyen también los universos en su estado de luz y vida. Bien. Ahora nos explican que el concepto máximo, entre comillas, es relativo, pues se refiere al máximo posible en nuestra condición finita, lo máximo alcanzable, tanto físico como espiritual, en esta era universal. Es obvio que al completar nuestro potencial de perfección como seres finitos, podríamos iniciar otro nivel de perfeccionamiento, como los que veremos a continuación, o sea, en las edades por venir. A ver, ¿qué viene aquí? Trascendental. Le damos a Oli. Eh, Trascendentales. Este nivel suprafinito sigue de forma antecedente a la progresión finita. Implica la génesis prefinita de los comienzos finitos y la relevancia postfinita de todos los finales o destinos aparentemente finitos. Gran parte del paraíso Amona parece estar en el orden trascendental. Bien, entonces los trascendentales, viniendo de lo finito, sería un suprafinito. Eh, un nuevo destino que trasciende la realidad finita. Pero también es la génesis prefinita, nos dicen, ¿no? O sea, vamos a explicar un poquito eso. El origen de lo finito, porque Abona, ¿no? Recuerden que en Abona existen trascendentales y seres absonitos que nos anteceden, que existen antes que nosotros. Por eso dicen que lo trascendental precede lo finito, pero también está en la génesis de lo finito. A ver, bien, acá tienen otro esquemita del universo maestro, no sé si acá se ve más claro, el sistema paraíso Abona, el circuito de los 7 superuniversos, realidad finita, y después los 4 niveles del espacio exterior, realidad absonita. Ok. Últimos. Ketty. Últimos. Este nivel abarca lo que es relevante en el universo maestro e incide en el nivel de destino del universo maestro terminado. El paraíso Abona, especialmente el circuito de los mundos del Padre, tiene en muchos aspectos una relevancia última.
A ver, vamos a poner acá el esquemita para que vean acá los circuitos de las esferas sagradas, ¿no? Los mundos del Padre son el primer circuito. El segundo son las esferas luminosas del Hijo Eterno y el tercero del Espíritu Infinito. Bien, entonces el destino último, eh, o sea, la culminación de los cuatro cinturones del espacio exterior y la actualización de Dios último. Ahora nos mencionan un hecho interesante, que en el circuito de los mundos del Padre y el sistema Paraíso Abona tienen muchos aspectos de relevancia última, pero no nos dan más información al respecto. Pasamos al siguiente nivel. Aquí. Léete los dos siguientes, Rita, por favor. El 5 y el 6. Cob absolutos. Este nivel implica la proyección de los experienciales en un campo de expresión creativa que está más allá del universo maestro. 6. Absolutos. Este nivel connota la presencia en la eternidad de los 7 absolutos existenciales. Puede que también suponga cierto grado de logro experiencial asociativo, aunque si así fuera, no alcanzamos a comprender cómo. Quizás sea a través del potencial de contacto de la personalidad. Y bien, esto es muy interesante. Aquí vemos los siete absolutos, ¿ok? También se llaman los siete absolutos de la infinidad. Bien, el nivel coabsoluto, el quinto nivel que dicen, sería otra realidad experiencial, pero más allá de los cuatro cinturones del espacio exterior, o sea, más allá del universo maestro. No nos imaginamos cómo podría ser ese nivel, ¿verdad? Ya, y el nivel absoluto, el sexto, sería el nivel de realidad de los siete absolutos existenciales, lo que estamos viendo en este esquema, ¿no? Pero recuerden que una de las deidades experienciales es Dios absoluto. Esto implica que se podría evolucionar especialmente hasta niveles absolutos, pero esa idea no la alcanzan a comprender ni siquiera los Melquisedecs. Así que, ¿qué nos queda a nosotros? Bien, la explicación más factible, dice aquí el revelador, es que sería por asociación de personalidades. Es decir, que la personalidad de un ser evolutivo, ¿no? Se asociaría con la deidad absoluta de alguna manera, quizás algo parecido como la fusión con el ajustador, ¿no? Pero eso no es simplemente una especulación. Pasamos al séptimo. Mario, Séptimo, el de infinitud. infinitud. Este nivel es preexistencial y post-experiencial. La unidad no cualificada de la infinitud es una realidad hipotética anterior a todos los comienzos y posterior a todos los destinos. Ok, entonces, el nivel de la infinitud. Este nivel de realidad es hipotética, o sea, la realidad del yo soy, la unidad estática, pero con voluntad, ¿verdad? Antes de que lo cualificado se separara de lo no cualificado, o sea, la realidad anterior a todos los comienzos, inclusive el comienzo de Abona, ¿no? Pero también nos dice el revelador que el infinito es lo que hay después de todos los destinos evolutivos, o sea, lo post-experiencial. Por eso dice que la infinitud es preexistencial antes de la Trinidad y post-experiencial, ¿no? Como se establece en este séptimo nivel de realidad que acabamos de leer, o sea, lo hipotético, ¿verdad? Bien, vamos a leer este último párrafo y vamos a profundizar un poco en lo que es la infinitud, ¿ok? A ver, léenos, Oli, aquí, Estos, estos niveles. estos niveles de realidad simbolizan la forma práctica y
intransigente la presente edad del universo para la perspectiva de los mortales. Existen otras maneras de contemplar la realidad desde perspectivas distintas a la de los mortales y desde el punto de vista de otras edades del universo. Por lo tanto, debe quedar claro que los conceptos presentados aquí son enteramente relativos en el sentido de que están condicionados y limitados por, ¿sigo? Sí, sí, léete. Uno, las limitaciones del lenguaje de los mortales. Dos, las limitaciones de la mente de los mortales. Tres, el desarrollo limitado de los 7 superuniversos. Cuatro, vuestra ignorancia sobre los 6 objetivos primordiales del desarrollo de los superuniversos que no están relacionados con el ascenso de los mortales al paraíso. Quinto, vuestra incapacidad de captar incluso un punto de vista parcial de la eternidad. 6. La imposibilidad de describir la evolución y el destino cósmico con relación a todas las edades del universo, no solo respecto a la presente edad del desarrollo evolutivo de los 7 superuniversos. 7. La incapacidad de toda criatura de captar el significado real de lo preexistencial y postexperiencial, es decir, lo que está situado antes de los comienzos y después de los destinos. Perfecto, hasta ahí nomás. Octavio ha levantado la mano. Vamos a ponernos acá en los absolutos. Adelante, Octavio, por favor. Hermanito, quería pedirle un favor. ¿No puede poner lo que leyó el hermanito Mario cuando habló de la infinitud? Es una frase muy cortita, pero fíjese que yo he comparado ese pedacito Perdón, está de la infinitud, aquí. eh, porque, a acá. ver, ahí está, mire. Sí, Fíjese, la infinitud, este nivel es preexistencial. O sea, quiere decir que no, que todavía no hay nada. Y post-experiencial, que es algo que se alcanza después de todo ese proceso de evolución, ¿verdad? Que tenemos a través de la experiencia o del desarrollo de cualquier área del crecimiento, ¿no? Que hay a través de toda la creación de Dios. Porque en el documento 105, no sé si recuerda al inicio que dice que para que no nos hagamos bolas con lo de la realidad, que debemos de ver como si fuera una especie de eclipse, ¿no? Y que entiende como que tiende a estar girando hasta llegar al absoluto, que para que podamos comprender un poquito más lo que es la creación. Perdón, ya ni saludé a los hermanos, buenas tardes. Entonces, fíjese, a mí me llama la atención esto porque yo lo comparo con este texto que muchas veces cuando lo leíamos, inclusive en la Biblia, yo no lo entendía. Dice, el Creador se cubre de luz como de vestidura y extiende los cielos como una cortina. Dice, el Creador se cubre de luz como de vestidura y extiende los cielos como una cortina. Yo me preguntaba, bueno, qué es esa cortina? Pues bueno, yo así lo interpreto, no sé si esté bien, pero es la infinitud, ¿sí? Porque ya ve que decía el documento 105 que también Dios era ¿cómo le diría? La infinito, ¿no? ujú, Que es el infinito, pero cuando Él crea todo, ese infinito que es Él, en el eso filosófico del yo soy, cuando Él ujú. se transforma y crea los cielos como una cortina, eso se vuelve la infinitud. Y también dice que la infinitud es la realidad de las realidades. O sea que de alguna manera la infinitud abarca todo y todo está dentro de la infinitud. Pero si lo complementamos con este párrafo tan pequeño, pero a la vez tan grande, dice, la infinitud es preexistencial y post-experiencial. Espero no haberme enredado y haber tratado de dar a entender mi idea. Gracias y gusto en saludarlos. A ti, gracias por esa observación. Efectivamente, o sea, antes de que existiera inclusive Abona, existía la infinitud. Y cuando se crean los universos y los seres que experimentan, que avanzan hacia la perfección, ¿no? Vamos a pasar por diferentes realidades. Comenzamos en la realidad finita, llegamos al cuerpo de la finalidad o de la finalización, como dicen algunos. Nos preparan para la realidad absoluta, trabajamos
en esos cuatro niveles del espacio exterior que son absonitos, se constituye, después del Supremo, viene el último, ¿verdad? Dios el último. En esta realidad, vamos a ponernos acá, acá están. O sea, después de Abona, por eso ponemos acá, época post-Abona, vienen los siete superuniversos y al concluir la segunda era universal, se constituye Dios el Supremo, ¿ok? O el Ser Supremo. Después vienen los cuatro cinturones del espacio exterior y se constituye Dios el último. Pero después de Dios el último, hay otro Dios experiencial, ¿ah? Tomen nota, que se llama Dios el absoluto. Acá están las tres deidades experienciales: Dios supremo, último y absoluto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que por experimentación vamos a llegar a niveles absolutos? Bueno, hay mucha discusión, eh, se va a profundizar mucho más en esto, de cómo se podría evolucionar hacia lo absoluto en los siguientes, en las siguientes secciones de este documento. O sea, no vamos a terminar el documento sin tener una idea bastante aproximada de cómo va a ser experimentar hasta llegar a los niveles absolutos. Oli, adelante. No, que yo trato de ver cómo tú entiendes tanto, pero yo lo que acabo de leer, Pepe, me encantaría que lo repasaras porque habían 6.7 de que en realidad mi entendimiento, hay cuatro por lo menos en que me queda claro que no podemos entender más de lo que entendemos, en lo que yo leí recién. Entonces, yo me quiebro la cabeza de repente pensando, porque estamos de antes del yo soy, o sea, cuando el Dios todo parte y inicia toda esta creación. Entonces se me produce un trauma quizás de no poder entender todo, pero ahí lo explicaban, no podemos entenderlo, ¿te fijas? Lo Ujú. explican en lo que yo leí. Gracias. Estaba yo tratando de explicar por qué decía acá que la infinitud está a nivel preexistencial y posexperiencial. O sea, como dice Octavio, o sea, la infinitud existe antes de que exista inclusive Abona, antes de la era uno, y también existe después del universo maestro. Octavio, sí. ¿O te entendí mal? Adelante, Octavio. No, no, sí, sí es importante eso porque se puede decir que la infinitud es la realidad de Dios. No sé si me explico. Es Ujú. la realidad donde Él vive. Porque nosotros tenemos nuestra realidad a nivel mortal, pues es nuestra realidad material. Y luego dentro de la creación de Él están las demás realidades, ¿no? La absónita, la absoluta y todo. Pero donde Él está, donde Él se encuentra cuando Él hizo su creación, esa es su realidad. Por eso dice que la infinitud es la realidad de las realidades. Y es la realidad que donde habita Dios. Por eso es preexistencial, ¿no? Y fíjese que encontré otro texto muy parecido al otro que les comenté. Dice, Él mide las aguas con el hueco de su mano. Fíjese, mide un universo con la palma de su mano. Él es quien está sentado sobre el círculo de la tierra. Quien extiende los cielos, ahí me imagino yo, lo veo como que Él empieza a crear de esta preexistencia la infinitud, porque dice, quien extiende los cielos como una cortina y los despliega como un universo para morar, ¿sí? Entonces es una metáfora de la creación misma, de que Él se salió de su infinitud, que es su realidad de las realidades, y creó todo lo que nosotros estamos aprendiendo en estos documentos, que es de la infinitud hacia abajo, todo lo que está contenido en la infinitud. Gracias. Gracias a ti, Octavio. Ahorita les voy a presentar un pequeño gráfico, pero estaba abriéndole la puerta a Anita. Anita, bienvenida. Anita Colmenares acaba de conectarse. Hola a todos. Hola, hola. Sorry por la demora. Bien, Gracias. la infinitud. Bien, esto que nos acaba de leer Oli, en realidad eh, es una justificación, ¿no? Nos dice el revelador que esta distribución de los niveles de la realidad que acabamos de leer ha sido concebida para que nosotros, los mortales evolutivos de esta era universal, podamos tener una idea aproximada
¿no? Sin embargo, habrían otras maneras de contemplar la realidad desde otros puntos de vista, ¿no? Diferentes al nuestro. Y que y desde nuestro punto de vista hay una serie de limitaciones, las cuales nos enumeran estas 7 que que nos leyó Oli, ¿no? Limitaciones de lenguaje, de mente, del desarrollo de los universos, ignorancia de los 6 objetivos primordiales de los 7 superuniversos, que no tienen que ver con el ascenso al paraíso de los mortales, ¿no? La- y que los cuales no nos pueden revelar, ¿ok? Pero esa es una limitación, que también que somos incapaces de captar la infinitud. ¿Dónde está esto? Incapacidad de captar incluso vista parcial de la eternidad, de esto que estamos hablando, que se nos hace difícil. Ahora vamos a ver que sí podemos más o menos asomarnos, ¿ya? Este, ahora que no es posible que nos describan la evolución y el destino cósmico de todas las edades del universo, porque solo les permiten revelarnos la evolución y el destino de la presente edad universal, la segunda, ¿no? La del desarrollo evolutivo de los 7 superuniversos que acabamos de decir. Y por último, la séptima justificación es que tenemos la incapacidad de captar el significado real, eh, o sea, somos incapaces de captar el significado real de lo que es preexistencial y lo que es posexperiencial, ¿no? Bien, ok. No sé si ustedes recuerdan, creo que en el documento anterior o en el tras anterior que les presenté lo, tratando de explicarles lo de la infinidad. A ver, voy a dejar de compartir, creo que lo tengo a la mano. Un segundito. Vamos a meternos en la infinitud. Eh, Creo que acá está. Ok. A ver, voy a poner acá en modo de presentación esto. ¿Se ve, no? Ya. Bien. Arriba vemos una línea que contiene números. Estos son los números reales. Los números reales pueden ir hacia el infinito. O sea, podemos ir agregando y agregando y agregando números y no terminamos nunca. Lo mismo podemos ir hacia atrás, hacia el menos infinito. Bien. Entonces, imaginemos que tenemos una regla escolar de 30 centímetros y la regla la hemos dividido en segmentos de 1 centímetro. Entonces tenemos el primer centímetro, después el segundo, el tercero. Pero, ¿qué hay antes del primer centímetro? Tenemos que poner un límite, ¿no es cierto? Tenemos que poner otro centímetro que empiece desde 0 centímetros hasta este primer centímetro, ¿ok? Y entre este 0 y el primer centímetro hay una cantidad infinita de números. O sea, aquí estamos viendo el infinito como por una ventanita. No estamos, no estamos asimilando todo el infinito. Es como si tratáramos de bebernos el océano, ¿no es cierto? No podemos, pero sí podemos tomar un vasito de agua de ese océano y tener una idea de cómo es el océano, ¿no es cierto? Bien, más o menos esto nos da una idea de cómo es meternos al infinito. Bien, y en este estado cero, que bien, no es el cero, pues no significa nada, o significa nada precisamente. Uno, pongamos que uno es la primera era universal, Abona. En el uno ya se creó Abona con sus 7 circuitos y está el sistema Paraíso Abona y está la Trinidad y todo. Bien, pero en el estado cero, ¿qué creen ustedes que existía ahí? ¿El yo soy? No, el yo soy está inclusive más atrás que este estado cero. En el estado cero estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el paraíso, estamos hablando antes de Abona. ¿Quién más está? Los 3 absolutos de la infinitud.
o sea, el absoluto de deidad, el absoluto no cualificado y el absoluto universal. Esto surge en el momento en que el Padre decide ser el Padre del Hijo Eterno, ¿verdad? Ok. Entonces, todo esto es absoluto y está en el estado cero, antes de que exista Abona, porque recién Abona aparece cuando el Padre y el Hijo deciden poner en práctica sus planes, y entonces surge el Dios de acción, el actor conjunto de los planes del Padre y el Hijo, y entonces aparece Abona, ¿verdad? Y en ese instante se constituye la Trinidad del paraíso. Esto sucede en la eternidad, entre el cero y el uno, ¿ok? ¿Qué más había en el cero? ¿Se han puesto a pensar? ¿Podrían haber seres subabsolutos, aparte de los tres absolutos que acabamos de decir? Podrían estar, por ejemplo, los arquitectos del universo maestro. Ahorita vamos a hablar de ello. Saben ustedes que cuando se crea el paraíso, en el paraíso hay un arquitecto maestro, ¿verdad? Y que él y otros tres generan Abona, ¿no? En Abona hay tres arquitectos del universo maestro y son seres absonitos. O sea, en los planes de Dios, al Dios pensar en un universo, ya tiene los planificadores de ese universo que serían los arquitectos absonitos. ¿Recuerdan cuando explicamos la semana pasada lo que es un ser absonito? O sea, alguien que no necesita ser creado porque ya en el plan existe. Es algo que está incluido en la idea primordial. Es como les decía, si somos hijos de la misma madre, somos hermanos. O sea, no hay que crear el hecho de ser hermanos, porque al ser hijos de la misma madre somos hermanos. Es un hecho derivado automático, incluido en el hecho de la maternidad de nuestra madre. ¿Ok? Entonces, yo creo que sí estaban esos cuatro arquitectos, ¿no? En el periodo cero, antes de la creación del primer universo. Bueno, más o menos nos hemos asomado a lo que es el infinito. Después podríamos volver y seguir hablando un poco más de eso. Volvamos al documento. Cuando tú enumeras recién, hermano, la era primordial, La era cero también podemos llamarle lo inicial. es la era preabona. Ah, bien, bien. Gracias. La era preabona. O sea, abona es el uno. El uno es ya Ahora una es el uno. realidad, es una realidad tangible, eh, Sí, es un universo real, ¿no es cierto? Antes del uno está el estadio cero, ¿no? Antes de que exista esa primera realidad. Nos estamos alejando de la realidad para entrar en un plano puramente hipotético, puramente teórico, pero válido, ¿no es cierto? Tenemos derecho a pensar y a tener un punto de referencia, así como hemos creado el cero para iniciar nuestra regla de 30 centímetros, ¿ok? Y el cero en matemáticas es un número importante, ¿verdad? Es gracias. la potencia de 10. Es la A potencia todo de lo que uno. le agregamos un cero se multiplica por 10. Entonces, ¿qué sería de las matemáticas sin el cero? ¿Ok? Entonces el cero, que es un concepto eh, teórico, la nada, es muy útil. Igualmente ponemos este estadio cero antes de que se creara el primer universo o la primera realidad que es Abona, la primera era universal. Ujú. Bien. Pasamos esto que ya lo... Perdón, Pepe, pero tengo entendido como que el cero ya está descartado que exista algo cero o antes del cero, ¿no? Es Claro, un nuevo antes del concepto, ¿no? cero, todo estaba Claro. contenido en el yo soy, ¿ok? Mm. Antes del cero. La realidad pre-cero. Pero en el cero estaba el Padre y el Hijo, estaba el paraíso, y obviamente tenía que estar el arquitecto del paraíso, ¿no? Y además, tres arquitectos más que son los que dan origen a Abona, porque en ese mismo instante de la infinitud,
en donde no había tiempo ni había espacio, ¿no? En donde los tiempos son reversibles. ¿Cómo me explico? Si miren, si el padre se convierte o decide ser el padre del Hijo Eterno, quiere decir que el Hijo Eterno ya estaba, ya existía como una idea en la mente del Padre, ¿verdad? Entonces el Padre y el Hijo tienen la misma edad, o, o bueno, no sé, el Padre es un poquito más eterno que el Hijo, no sé cómo explicarlo, pero eh, estas dos formas de ver las cosas simplemente significa que ahí no hay tiempo, ¿ok? Podemos verlo de adelante para atrás o como de atrás para adelante y es lo mismo, o sea, ahí no hay tiempo. Y lo mismo sucede con el Espíritu Infinito y la creación inmediata de Abona. Todo eso es en la eternidad. Bueno, como les digo, nos estamos asomando un poquito. Me imagino a mi nieto que quiere ver cómo es el fondo del mar y está caminando por un túnel por acá, por el Aquarium de Toronto. Está oscuro y no han prendido todavía las luces. Están los cristales ahí donde se ve un fondo marino. Entonces él se acerca, limpia un poquito así el vidrio y comienza a ver lo que hay adentro. Y ve que se mueven los pescaditos, o hay un pulpito, hay una cosa. Entonces él tiene una idea ya de algo que él no puede todavía concebir en su integridad, no sabe qué es el océano, ¿no? Pero está viendo cosas dentro del océano, ¿verdad? Gracias, gracias, Ok, algo así, gracias. lo que nos pasa a nosotros con la infinidad, ¿no? Bien, pero Dios nos permite por lo menos a ver por una ventanita cómo es la infinidad. Y esa ventanita está en ese intervalo que acabamos de ver entre el 0 y el 1. ¿Ok? A ver, seguimos porque este documento tiene cosas incluso más profundas. Ya me olvidé. Ah, leyó Oli. Anita, te podemos poner de lectora. Ahora sí. El crecimiento de la realidad. Yo leo. Sí. Ya. El crecimiento de la realidad está condicionado por las circunstancias de las edades sucesivas del universo. El universo central no experimentó ningún cambio evolutivo durante la edad de Abona, pero en las épocas presentes de la edad de los superuniversos está experimentando ciertos cambios progresivos inducidos por coordinación con los superuniversos evolutivos. Los 7 superuniversos que están ahora en evolución lograrán en su día el estatus asentado de luz y vida. Alcanzarán su límite de crecimiento para la presente edad del universo. Y es indudable que la próxima edad, la edad del primer nivel del espacio exterior, liberará a los superuniversos de aquello que limita su destino en la edad presente. La represión se superpone continuamente a la terminación. Muy bien. Esto es muy interesante. En este párrafo nos explican cómo la realidad está condicionada a las edades sucesivas del universo y ponen como, por ejemplo, el caso de Abona. Bien, antes de los superuniversos, Abona tenía una realidad bastante estable, sin mayor cambio. Pero cuando empezaron a llegar los peregrinos ascendentes, procedentes de los 7 superuniversos, o por lo menos del superuniverso uno quizás, un poco más antiguo, dicen que Gran Fanda era del superuniverso uno, ¿verdad? El primer peregrino que llegó al paraíso. Bueno, o Abona. Estos peregrinos en su camino al paraíso comenzaron a hacer cambios en Abona. O sea, cambios condicionados por la interacción entre los ciudadanos de Abona y esos mortales ascendentes, ¿no? Recuerden que hemos leído que cada vez hay menos habitantes en Abona, ¿no? Hay menos habitantes de Abona, o sea, menos ciudadanos de Abona en Abona. Eso lo hemos leído, creo, en el documento 16, 15, porque gracias a los peregrinos ascendentes están pasando a formar también parte de los cuerpos de finalistas del paraíso. ¿Ok?
De la misma forma, cuando se termine esta era universal y los 7 superuniversos alcancen el estatus de luz y vida, se ampliarán sus destinos en la medida que vayan evolucionando los universos y seres del primer cinturón del espacio exterior. ¿Bien? O sea, la siguiente era universal. Por eso dice que alcanzada la terminación se superpone la repleción. ¿Sí? Así como nos explican el crecimiento cósmico de cosas, significados y valores. Esas cosas, significados y valores se sintetizan en niveles de realidad, siempre ascendentes, siempre más superiores al anterior. ¿Ok? Todo eso está en este párrafo. Bien, Anita, lee estos 3 últimos renglones para pasar a la siguiente, recién a la primera sección del documento, imagínense. Como les decía, este documento es largo, tiene 9 secciones y vamos a tener que ir así tratando de asimilarlo bien. Nadie nos apura, ¿verdad? Adelante. Ujú. Estas son algunas de las limitaciones que encontramos al intentar presentar un concepto unificado del crecimiento cósmico de las cosas, los significados y los valores, así como de su síntesis en niveles de realidad siempre ascendentes. O sea, es lo que acabo de decirles. Bien, pasamos a la primera sección. Ketty. 1. La asociación primaria de los funcionales finitos. Las fases primarias u originadas en el espíritu de la realidad finita encuentran su expresión inmediata en los niveles de las criaturas bajo la forma de personalidades perfectas y en los niveles del universo bajo la forma de la perfecta creación de Abona. Incluso la deidad experiencial se expresa así en la persona de espíritu de Dios Supremo, en Abona. En cambio, las fases de lo finito secundarias, evolutivas y condicionadas por el tiempo y la materia, solo se integran cósmicamente como resultado del logro y el crecimiento. Todos los finitos secundarios o en vías de perfeccionamiento acabarán logrando un nivel igual al de la perfección primaria, pero ese destino está sujeto a un retraso en el tiempo, a una limitación constitutiva de los superuniversos que no aparece genéticamente en la creación central. Sabemos que existen finitos terciarios, pero la técnica de su integración está aún por revelar. Mm. Miren ustedes, las fases primarias o de origen espiritual de la realidad finita a nivel de criatura tiene su expresión perfecta e inmediata en las personalidades perfectas de Abona. El otro sabe. Hasta luego. Y a Gracias. nivel, voy a silenciarlo, que me disculpe. ¿Dónde está? Mario. Ok, Mario, disculpa. Este, ok, entonces nuestra asociación primaria a nivel de personas es el modelo de la persona perfecta de Abona y a nivel de universo la misma creación perfecta de Abona. Ok, incluso Dios Supremo, la primera deidad experiencial, tiene su personalidad espiritual en Abona. Bien. Eh, Ahora nos hablan de fases secundarias de lo finito que están condicionadas por el tiempo y la materia, es decir, deben evolucionar, deben crecer y realizarse para integrarse cósmicamente. Eventualmente, todo lo finito secundario alcanzará el nivel primario en su camino hacia la perfección, pero lo tomará mucho tiempo. ¿Mm? Eso está sujeto a lo que se llama el retraso temporal. ¿Ok? En Abona, también llamado el suprauniverso, le menciona ahí, no existe evolución desde lo imperfecto, o sea, no está en su concepción de origen. Por eso dice, no se encuentra genéticamente en la creación central. O sea, ellos ya parecieron perfectos, les tocó ser perfectos, ¿ok?
Y finalmente nos recuerdan lo de las criaturas finitas terciarias, ¿no? Esto lo vimos también en el documento anterior. ¿Se acuerdan de la trinización, los que creaban seres por trinización? Bien, pero su técnica de integración no será revelada por ahora y lo ponen entre paréntesis, o sea, como una nota al paso. A ver, sigamos. Aquí les pongo un resumito de lo que es el Dios Supremo. Los dos siguientes párrafos, Rita, por favor. Este retraso de los superuniversos, este obstáculo al logro de la perfección, asegura la participación de las criaturas en el crecimiento evolutivo. Se hace posible así que se hace posible así que la criatura se asocie con el creador en la evolución de esa misma criatura. Y durante este periodo de crecimiento expansivo, lo inacabado se correlaciona con lo perfecto a través del ministerio de Dios séptuplo. Ujú, sigue. Dios séptuplo significa que la deidad del paraíso reconoce las barreras del tiempo en los universos evolutivos del espacio. Por muy alejado del paraíso e inmerso en el espacio que pueda encontrarse el origen de una personalidad material con capacidad de supervivencia, Dios séptuplo estará allí presente y dedicado a su amoroso y misericordioso ministerio de verdad, belleza y bondad para con esa criatura inacabada en su lucha evolutiva. El ministerio de divinidad del séptuplo se extiende hacia adentro a través del Hijo Eterno hasta el Padre del Paraíso y hacia el exterior a través de los ancianos de los días hasta los padres de los universos, los hijos creadores. Gracias, Rita. Ven ustedes, acá está Dios séptuplo. Eh, o sea, es una asociación de deidades. Los hijos creadores con sus espíritus creativos de los universos, los ancianos de los días, los siete espíritus maestros, el Ser Supremo y, por supuesto, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Este, bien, entonces aquí explican cómo el retraso temporal en la evolución de la criatura hacia su perfección le permite asociarse con su creador. Por eso dicen que el supremo es el primer grado de asociación creador-criatura, ¿no? El nivel de la supremacía, el supremo. No confundir supremo con séptuplo, ¿ah? Bien, entonces decía, es así como lo incompleto se correlaciona con lo perfecto mediante el ministerio de Dios séptuple. O sea, esto es posible gracias a esta asociación de siete deidades. ¿Mm? En realidad son más de siete, pero están aquí categorizadas, ¿no? Hijos creadores con sus consortes creativas, ¿no? Los ancianos de los días, los espíritus maestros, bueno. Dios séptuple parte del Padre en el paraíso hacia todos los confines del universo, a través de sus hijos creadores, quienes ministran a esas criaturas, nos dice, luchadoras en evolución incompleta, con el amor y la misericordia del Padre, con la verdad, la belleza y la bondad. O sea, Dios séptuplo es el nexo al paraíso, ¿no? Eh, a través del Hijo Eterno, porque los hijos creadores vienen del Hijo Eterno y del Padre, obviamente, hacia el exterior. Y también ponen como frontera aquí a los ancianos de los días, o sea, por un lado el Hijo Eterno hacia el interior y a través de los padres de los universos, los ancianos de los días hacia el exterior, ¿no? Nuestra carrera ascendente de progresión espiritual, vamos a encontrarnos con estas deidades, ¿no? Tenemos encuentros con la
con el Dios séptuplo, con la divinidad personal y espiritual de Dios séptuplo. De hecho, ya tuvimos uno muy real, ¿verdad? Con Jesús. Jesús. Pero hay otras fases, nos dice, de esta agrupación séptupla de deidades que no se relacionan con el progreso espiritual de la personalidad. Aparentemente, los aspectos de divinidad de Dios séptuple se integran a través de un enlace o conexión entre los espíritus maestros o rectores, como están en otras traducciones, y el espíritu infinito, el actor conjunto. Bien. Pero esta conexión está destinada a unificarse con la personalidad del Supremo. Vamos a ver eso, creo, en el párrafo siguiente. Eh, sí, y aquí termina. Le tocaría a A mí. Marito. El hombre, al ser personal y ascender por progresión espiritual, se encuentra con la divinidad personal y espiritual de la deidad séptupla. Pero hay otras fases del séptuplo que no están relacionadas con la progresión de la personalidad. En el presente, los aspectos de divinidad de esta agrupación de la deidad se integran en el enlace entre los 7 espíritus maestros y el actor conjunto, pero están destinados a unificarse eternamente en la personalidad emergente del Ser Supremo. Las otras fases de la deidad séptupla se integran de diversas formas en la presente edad del universo, pero están todas destinadas igualmente a unificarse en el Supremo. El séptuplo, en todas sus fases, es la fuente de la unidad relativa de la realidad funcional del gran universo del presente. Gracias. Muy bien. Entonces, esta conexión está destinada a unificarse con la personalidad del Ser Supremo. Acá vemos el Ser Supremo, ¿no? Bien, así como otras fases del séptuplo se integrarán finalmente con el Supremo de diferentes formas en la presente era universal o edad universal, ¿no? Por eso dicen la deidad séptuple es la fuente de la unidad relativa de la realidad funcional del gran universo, o sea, los 7 superuniversos. Bien, pasamos a la segunda sección del documento. Oli, léenos el primer párrafo. La integración secundaria suprema de lo finito. Así como Dios séptuple coordina funcionalmente la evolución finita, el Ser Supremo sintetiza a la larga el logro del destino. El Ser Supremo es la culminación de deidad de la evolución del gran universo, evolución física alrededor de un núcleo de espíritu y predominio final del núcleo de espíritu sobre los ámbitos de evolución física que lo rodean y giran a su alrededor. Todo esto ocurre conforme a los mandatos de la personalidad. Personalidad paradisiaca en el sentido más alto, personalidad de creador en el sentido del universo, personalidad de mortal en el sentido humano y personalidad del supremo en el sentido de culminación o totalización experiencial. Ok, Vale decir, sería el Dios de la experiencia. Él no ha experimentado nada y la experiencia a través de todo esto creado, ¿no? Como eh, que eso sería. así es. Am, Aquí veremos en esta integración secundaria de lo supremo, suprema de lo finito, ¿no? Lo ponen así. ¿Cómo se constituye la primera deidad experiencial? El ser supremo. O sea, Dios séptuple, que acabamos de leer, coordina la evolución finita, funciona en todas las fases de la ascensión de la personalidad de los seres finitos, y al final el Ser Supremo sintetizará ese destino alcanzado. ¿Ok? Eh, sí, acá está el Ser Supremo. La personalidad del Supremo está aquí en Abona. Bien. En nuestra carrera de ascensión
Cuando llegamos al circuito más exterior de Abona, que es el séptimo, ¿no? Nos dejan el supernafín de transporte, nos va a dejar en el mundo piloto. O sea, hay un primer mundo a partir del cual vamos a empezar todo nuestro recorrido por todos esos mundos del circuito exterior. En ese mundo vamos a empezar a conocer al Supremo, vamos a empezar a entender al Supremo. ¿Ok? Y en cada circuito vamos a ir entendiendo otra deidad, ¿no? Eh, los espíritus maestros, en fin, hasta que lleguemos a lo que llaman la aventura de la deidad, que es el reconocimiento del Espíritu Infinito, el Hijo Eterno y el Padre Universal. Y después quedan otros dos circuitos en donde ya nos preparan para el paraíso. Pero tenemos que pasar del 4 al 3, perdón, es 5, 4 y 3, donde se produce esa aventura de la deidad. Si fallamos en la comprensión de estas deidades del paraíso, en alguno de estos tres circuitos nos regresan. Ustedes saben, ¿no? Que es una gran frustración. Bueno, y después regresamos y volvemos a pasar y seguramente a la segunda sí podemos eh, vencer esta pequeña barrera que hay acá en Abona. Bueno, pero uno de los primeros cosas que debemos emprender y casi todos comprenden es los espíritus maestros, creo en el séptimo y en el siguiente circuito, al Ser Supremo. Bien, eso vemos en este. Y acá estamos explicando un poquito la naturaleza de lo que se llama el Todopoderoso Supremo, que es la parte, digamos, de experiencias, ¿no? De todos los seres que vivimos en los superuniversos. El concepto del Supremo debe reconocer la diferenciación entre la persona de espíritu, el poder evolutivo, la síntesis, poder, personalidad. Ok, entonces esto, Todopoderoso Supremo, es el poder evolutivo, que va a formar parte de esa síntesis, de esa conjunción entre la personalidad del Supremo que está en Abona ahora y que a través de su hijo, ¿saben quién es el hijo del Supremo? Magestón. Su hijo Magestón es el jefe de la reflectividad. O sea, él sabe lo que está pasando en cada confín de los 7 superuniversos gracias a Magestón y todos los espíritus reflectantes, ¿no? Bien. Eh, sí, ahora más adelante vamos a ver, inclusive tenemos una lámina que explica la síntesis poder-personalidad, o sea, la unificación del poder evolutivo con la personalidad de espíritu, ¿m? Y el predominio de dicha personalidad sobre el poder evolutivo. Bien, como ya leí esto, seguimos. Le tocaría a Oli. Ha leído Mario, ¿verdad? No, yo recién leí. ¿O has leído tú? Le Sí, tocaría yo a leí. Anita. Anita. En última instancia, el espíritu viene del paraíso a través de Abona. La materia, energía, parece evolucionar en las profundidades del espacio y es organizada como poder por los hijos del Espíritu Infinito en conjunción con los hijos creadores de Dios. Todo esto es, es experiencial, es una operación en el tiempo y el espacio en la que participa una amplia variedad de seres vivos, entre ellos las divinidades creadoras y las criaturas evolutivas. El dominio del poder por parte de las divinidades creadoras del gran universo se expande lentamente hasta abarcar el asentamiento y la estabilización evolutivos de las creaciones del espacio-tiempo. Esto constituye el florecimiento del poder experiencial de Dios séptuplo y abarca toda la escala de logro de la divinidad en el tiempo y el espacio, desde el otorgamiento de los ajustadores del Padre Universal hasta las vidas de otorgamiento de los hijos del paraíso. Se trata de un poder ganado y demostrado,
un poder experiencial en contraste con el poder de la eternidad, el poder insondable, el poder existencial de las deidades del paraíso. Repito, estoy viendo ahí JP, ¿no está leyendo? Oh, ¿verdad? No lo he incluido. Oh, perfecto, sí. Leo si me dan Jo- Es sí, perdón, creo que eh, Rubén, ¿eres tú? JP, ¿dónde está? No. Ah, perdón, sí. Soy Juan Pablo de Guadalajara. Oh, sí, bienvenido. Juan José, ¿verdad? Juan Pablo. Juan Pablo. Ok, Juan Pablo, ¿quieres participar en la lectura? Te Con voy a mucho agregar. gusto. Juan Pablo. No sé por qué he estado distraído y pensé que era Rubén de Perú. Ok, ahora sí. Entonces ha leído Anita, el siguiente va a ser Juan Pablo. El orden sería Ketty, Rita, Mario, Oli, Anita y Juan Pablo. Bien. A ver, vamos a comentar este párrafo que habla de eh, el espíritu del Supremo. Claro, están hablando del Supremo. El, Nuestro concepto del Supremo, del Ser Supremo, eh, implica el reconocimiento de tres cosas, ¿no? La persona espiritual, o sea, Dios el Supremo, que les decía, está en Abona, ¿no? Su poder evolutivo que va a adquirir cuando se haga esa síntesis, poder, personalidad, ¿no? Ese poder evolutivo es el poder experiencial, o sea, las experiencias de todos los seres que están evolucionando. Y finalmente el proceso mismo, o sea, la síntesis o unificación de ambas cosas, ¿no? El poder evolutivo y la personalidad. Bien. Y esta personalidad va obviamente a dominar esa unión. Bien, la personalidad del Supremo viene del Padre del paraíso, ¿no? O sea, eh, el Padre crea todas las personalidades, incluyendo la de estos deidades experienciales. Y la persona divina, Dios Supremo, se ubica en Abona, como les decía, en ese mundo piloto donde vamos a llegar, vamos a empezar a conocer. Y al final de todo nuestro recorrido en Abona ya vamos a tener la idea cabal de lo que es esta primera deidad experiencial. ¿Ok? Bien. Por otro lado, la energía materia que evoluciona desde las profundidades del espacio, dicen, ¿no? Es organizada como poder por los hijos del Espíritu Infinito, ¿no? En conjunción con los hijos creadores. O sea, ¿a qué hijos del Espíritu Infinito se refieren? A esos organizadores de la fuerza, los controladores físicos, maestros, en fin, que funcionan en los universos locales, ¿no? Bien. Y este proceso nos dice que implica también la intervención de una amplia gama de seres, incluyéndonos a nosotros, los mortales evolutivos. Bien. Entonces, este es el poder experiencial de Dios séptuple. El poder del séptuple abarca todos los logros de divinidad en el tiempo y el espacio, desde las donaciones de los ajustadores de pensamiento. Pero eso nos van a explicar más adelante. A ver, aquí hablan del poder experiencial que les decía. Eh, Juan Pablo, adelante. Este poder experiencial, nacido de los logros del propio Dios séptuplo, como divinidad, manifiesta las cualidades cohesivas de la divinidad al sintetizarse, al totalizarse, como el poder todopoderoso del dominio experiencial adquirido sobre las creaciones
en vías de evolución. Y a su vez, este poder todopoderoso encuentra su cohesión de espíritu y personalidad en la esfera piloto del cinturón exterior de los mundos de Abona, en unión con la personalidad de espíritu de la presencia de Dios Supremo en Abona. La deidad experiencial culmina así la larga lucha evolutiva cuando confiere al producto en forma de poder del tiempo y el espacio la presencia de espíritu y la personalidad divina que residen en la creación central. Ok. Y este es el esquemita que les decía. Bien. Estos son unos lindos esquemas de la Urantia Enciclopedia. No sé por qué ya no se encuentran. Felizmente yo los rescaté. Bien, entonces aquí nos dicen que eh, el poder del séptuple abarca todos los logros de divinidad en tiempo y espacio desde las donaciones de los ajustadores. Y aquí se une en este proceso en donde Dios séptuple es el que, como decir, capitaliza, ¿no? O es el que permite que se genere ese poder experiencial generado por las criaturas, ¿no sé? O sea, nosotros. Todo lo bueno que hagamos va a formar parte de ese poder experiencial que va a caer en el Todopoderoso Supremo y después estas dos cosas se van a constituir en el Ser Supremo. Aquí está. ¿Ok? Entonces, gracias al séptuple, comenzando por Jesús, que es nuestro primer encuentro con el séptuple, que es el Hijo Creador. Después nos encontraremos con los ancianos de los días cuando lleguemos a Ubersa, ¿verdad? Ahí están los ancianos de los días. Y después nos encontraremos con los espíritus maestros. Bien, entonces en cada una de estas etapas vamos a ir nosotros generando experiencias de valor eterno que van a pasar al Todopoderoso Supremo. Y estos dos se van a sintetizar o se van a unir en el Ser Supremo. Aquí está la síntesis. Bien, seguimos. Ketty. Así consigue el Ser Supremo abarcar a la larga todos los aspectos de todo lo que evoluciona en el tiempo y el espacio, al tiempo que confiere personalidad de espíritu a estos atributos. Puesto que las criaturas, incluso los mortales, participan como personalidades en esta majestuosa operación, adquieren sin duda la capacidad de conocer y percibir al Supremo como verdaderos hijos de esta deidad evolutiva. Es la deidad que podemos comprender. Sigue. Miguel de Nevadón es como el padre del paraíso, porque comparte su perfección paradisíaca. Los mortales evolutivos lograrán algún día emparentarse así con el Supremo experiencial, porque compartirán verdaderamente su perfección evolutiva. Así como un hijo creador se identifica con su padre del paraíso, nosotros, eh, digamos, recíprocamente, nos identificaremos con el Supremo. Y lee este también, este último parrafito corto. A ver. Supremo. Dios Supremo es experiencial y por lo tanto es enteramente experimentable. Las realidades existenciales de los siete absolutos no son percibibles, perdón, las realidades existenciales de los siete absolutos no son perceptibles mediante la experiencia. Solo las realidades de personalidad del Padre, el Hijo y el Espíritu pueden ser captadas por la personalidad de la criatura finita en actitud de oración y adoración. Ok. Entonces habíamos dicho que así como Miguel de Nevadón comparte su perfección con el Padre del Paraíso, así también nosotros compartiremos la perfección del Supremo. Nosotros no podemos experimentar las realidades existenciales de los siete absolutos,
pero sí las realidades de la personalidad del Padre y del Hijo mediante la oración, como mediante la adoración. Nos ponen adoración, oración, ¿no? Como algo que algunos dicen que en la oración uno habla, puede pedir algo no material, obviamente, para que llegue, si no, no llega. Y cuando uno entra en el silencio, recibe algo, ¿no? Porque está en estado de adoración. O sea, cuando uno espera la respuesta, estás en estado de adoración. Bien, y el último párrafo se lo damos a Rita. Una vez completada la síntesis de poder-personalidad del Ser Supremo, llevará asociada dentro de sí toda la absolutidad de las distintas triodidades susceptibles de asociarse de este modo, y esta majestuosa personalidad de la evolución será alcanzable y comprensible de forma experiencial por todas las personalidades finitas. Cuando los ascendentes alcancen la postulada séptima etapa de existencia como espíritus, experimentarán en ella la realización de un nuevo valor significado de la absolutidad e infinitud de las triodidades, tal como esto se revela en los niveles subabsolutos del Ser Supremo, que es experimentable. Pero para alcanzar esas etapas de desarrollo máximo, habrá que esperar probablemente al asentamiento igualitario de todo el gran universo en luz y vida. Miren, en este último párrafo mencionan las triodidades. Eh, hay trinidades, triunidades y triodidades. Recuerdan que hemos estudiado dos de las múltiples triodidades que hay en el documento 104. Ya han pasado dos documentos. Las triodidades son consecuencia de las triunidades y son también asociaciones triples, pero en las que no interviene el Padre Universal. ¿Ok? En las triunidades sí, pero en las triodidades no. También nos revelaron que las triunidades se relacionan indirectamente con las deidades experienciales, pero las triodidades lo hacen de forma muy directa. Las dos triodidades que nos revelaron en el documento anterior son las de actualidad y la de potencialidad. La primera, la triodidad de actualidad, está formada por el Hijo Eterno, la isla eterna del paraíso y el actor conjunto. La segunda triodidad de potencialidad está formada por el absoluto de deidad, el absoluto no cualificado y el absoluto universal. ¿Ok? Entonces esos tres absolutos de infinidad se constituyen en una triodidad de potencialidad. Ujú. En la triodidad de actualidad se une la personalidad absoluta y la realidad de espíritu, o sea, el Hijo Eterno, con la realidad cósmica y el patrón absoluto, la isla del paraíso. Hubiera puesto acá el gráfico, la figurita esa donde se veían esas dos triodidades que vimos. Bueno, esto es simplemente un repaso. Bueno, entonces en este último párrafo nos dice que dentro de la síntesis completa de poder y personalidad del Ser Supremo se asociará toda la absolutidad de las diversas triodidades, ¿no? que podrían asociarse a ella. Y esa majestuosa personalidad del Ser Supremo será perfectamente alcanzable y comprensible para nosotros, ¿no? Cuando alcancemos el séptimo y último estado espiritual. ¿Ok? O sea, llegaremos a experimentar, podremos comprender un nuevo significado de absolutidad e infinidad de las triodidades, tal como se revelan a nivel subabsoluto en el Ser Supremo. ¿Mm? Pero tendremos que esperar mucho para eso.
Este logro de máximo desarrollo tendrá que esperar el estado de luz y vida en todo el gran universo. O sea, tendremos que esperar hasta el final de la era universal. Oli, adelante. El hecho de nosotros, Pepe, de ser del superuniverso número 7 que fue creado por Padre, Hijo y Espíritu dentro de la repartición que hacen, ¿no es cierto? ¿Nos da una ventaja más o no encaja con esto que estabas explicando de las prioridades? Sí, posiblemente por estar influidos por el séptimo espíritu maestro, el séptimo espíritu rector, que tiene las características del Padre, el Hijo y el Espíritu, tendremos cierta ventaja sobre los seres mortales creados en los otros 6 superuniversos, ¿sí? Me parece perfectamente razonable eso, tiene mucho sentido para mí eso. Sí, gracias, Oli, por llamar la atención sobre ese aspecto. Bien, entraríamos a la sección 3. Pensé que aquí va mucho de qué hablar. Estos son los trascendentales. Vamos a hablar de los arquitectos del universo maestro. Eh, Nos quedaban 28 minutos. Creo que lo vamos a dejar acá. No importa que hagamos este documento en 3 partes porque es bastante profundo y hay muchas cosas que no hay que pasar por alto, que nos van a preparar para comprender más los siguientes documentos. ¿No? Eso es lo importante en el libro Durante ir en orden, porque cada documento nos prepara para el siguiente y así sucesivamente. Entonces creo que hemos hecho bastante esfuerzo intelectual hoy y lo dejamos ahí. Por ahora, hasta el próximo miércoles. Gracias, Pepe. Brillante, Hasta el próximo brillante. miércoles. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias Chao a a ustedes. todos. Bye, los queremos mucho.